por parte del ministro Massa, este superministro que tiene ahora el Poder Ejecutivo. El presidente de la Nación sugirió que es una nueva etapa del gobierno y anunció básicamente una decena de medidas que están destinadas digamos, a revertir parte de la situación en la que estamos viviendo, aunque hay críticas en el sentido de que no las va a lograr con estas medidas. Pero hay algunas cuestiones, a mí lo que me interesa, la verdad es que cómo nos va a ir a nosotros, a los asalariados en el tema. Va a haber congelamiento de la planta de empleados públicos, por ejemplo, va a haber un aumento de las tarifas eléctricas, va a haber, por otra parte, reordenamiento de los planes sociales. Se anticipa que habrá un bono para los jubilados para que puedan, digamos, equipararse con la inflación que les ha comido parte de las remuneraciones. Le he pedido al contador Sergio Arelovich, que es economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario, que me atienda. El contador Sergio Arelovich es una persona muy reconocida en el ámbito de la investigación y de la docencia universitaria en materia de economía y coordina el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, una publicación que precisamente ayer divulgó su informe correspondiente a los precios y salarios del mes de julio de este año, y allí dice, por ejemplo, en la síntesis, que sin contar la disparada de precios de julio, que todavía no tiene índices oficiales al respecto, se acumulan 4 meses consecutivos con precios creciendo por encima del 5% mensual. Y señala asimismo que sin nuevos aumentos y por el efecto de la inflación en lo que queda del año, el salario mínimo vital y móvil tendrá un valor actual promedio de 40.000 pesos, 13% por debajo del dejado por Macri. Y dice que actualmente el nivel real de los salarios es 7% menor al del último año del gobierno de Cambiemos. Contador Sergio Arelovich, gracias por atenderme. Buen día. Hola, buenos días. Gracias a ustedes. Disculpe la molestia. No, por favor. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa de la situación esta que han analizado ustedes ayer de nuevo con su mirador de la actualidad del trabajo y la economía y las medidas que se han anunciado ayer por parte del gobierno? Bueno, me parece que hay que poner en la mesa de trabajo varias cosas y en forma preliminar uno puede puntear una serie de cuestiones que son relevantes y que son, en términos preliminares, de naturaleza provisoria, porque vamos a ver cómo funciona esto en la propia práctica de gobierno a partir de los anuncios. Lo claro hasta ahora es lo que es leído en nuestro informe del día de ayer, que refleja la consolidación de una tendencia en la cual la participación de los salarios en la distribución de la torta del Producto Bruto no ha dejado de decrecer en este contexto, fundamentalmente asociado a la naturaleza o al nivel de inflación, pero también asociado a que la mayoría de los acuerdos paritarios, para el caso que existen tales instancias de negociación, han derivado en aumentos por debajo del crecimiento de los precios, con lo cual se consolida no solamente la baja de la participación del conjunto de los salarios sobre el Producto Bruto Interno, sino que también se consolida una caída del poder adquisitivo del salario individual dentro de cada hogar de trabajadora o trabajador. Entonces la pregunta es hacia dónde apuntan las medidas que fueron anunciadas ayer, que yo entiendo también son una primera fase, un primer eslabón de algo que seguramente va a ser complementado en el futuro. Lo que hizo ayer el nuevo ministro es clasificarlo en 4 grupos. Habló del plano fiscal, el plano del comercio exterior, el plano de las reservas y el plano de desarrollo y inclusión. Dentro de cada una de ellas anunció 4 medidas o 4 tipos de medidas o intenciones, y después 4 aspectos complementarios que los voy a anticipar. Uno referido al tema de iniciar el segundo tramo del gasoducto para que esto implique en algún momento una reducción del consumo de la importación de energía. La otra, estimular la exportación de conocimiento, fundamentalmente a través del estímulo de programadores. La tercera, anunciar un canje voluntario de los vencimientos de la deuda pública en pesos. Y por último,
algo así como una especie de llamado consenso, por un lado a diputados, a diputados y senadores, y por el otro lado a la mesa de enlace, cosa que llama la atención. Los anuncios, en todo caso, el contenido o el tenor de lo que dijo el ministro ayer, en principio abre como una especie de incógnita por contradicción, porque por una parte anuncia un enrolamiento detrás del objetivo del cumplimiento de todos los acuerdos que se hicieron con el Fondo Monetario Internacional, que uno los puede condensar asociados con el primer punto del plano fiscal, que es no superar un 2,5% del déficit primario con respecto al Producto Bruto Interno, y reanunciando algo que ya existía desde hace unos días con un decreto en la Comisión Batalla y el tema del congelamiento del plantel de personal, con las excepciones de la universidad y el sistema de salud, entre otros, y el de seguridad, que ratificar el decreto que ya teníamos, pero por otra parte anuncia la necesidad de una recomposición de ingresos fundamentalmente para quienes perciben haberes jubilatorios, pensiones y otros programas de asistencia, y una unificación de esto, con lo cual la pregunta es si todo va a estar enfocado a cumplir el objetivo, el 2,5%, y por el otro lado van a recomponer, no sé si van a recomponer, van a generar algún tipo de alivio para los ingresos de naturaleza fija que en principio solo fueron anunciados desde la perspectiva estatal para el área previsional, esto de jubilación, pensión y otros programas. Una de las preguntas que yo me haría es, bueno, ¿qué van a hacer con los salarios estatales? Porque el peso de los salarios sobre el gasto corriente del sector público nacional está en el nivel más bajo de los años 90. Lo cual no significa que haya perdido, o que en todo caso sea homogéneo el tema de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales respecto a la inflación, pero es muy parecido a esto, con lo cual su anuncio de que va a generar algún apoyo para que se recompongan ingresos en el sector privado, en principio esto no toca ni aclara nada sobre qué va a pasar con las trabajadoras y trabajadores del sector público nacional y subnacional, porque el ajuste anunciado y el cumplimiento de la meta del 2,5 también afecta a las administraciones subnacionales, ¿no? De los aspectos que resumen del informe que emitieron ayer ustedes, indican además, para el mes de julio, supongo que mantiene actualidad después de los anuncios de ayer, es notable la ausencia de la política de recomposición de ingresos en beneficio de la clase trabajadora, en especial de aquella sin representación sindical, los trabajadores de la economía informal, o de los sectores con menor poder de fuego y salarios formales que orillan el mínimo legal, dicen ustedes en el informe. Esto mantiene plena vigencia, por lo que usted me acaba de decir. Por supuesto, mantiene plena vigencia y obliga a incorporar al debate esta otra cosa que también planteamos recurrentemente y también en ese informe, que es lo siguiente. En el mundo salarial hay varias velocidades. Por un lado está la velocidad, que es lo que es el sector empleado en el ámbito privado, registrado. Por el otro, el sector que está en el ámbito estatal, que obviamente es registrado, con sus dimensiones diferentes, ya sea a nivel nacional o subnacional, y por el otro, en el sector informal, pero también hay que agregar el trabajo independiente, o sea que son varias dimensiones. Hay un trabajo registrado asalariado en el sector privado, otro en el sector público, hay un no registrado en el sector asalariado, que es demasiado importante, y con un aumento nominal de ingresos que lo ubica muy por debajo de la marcha de la inflación, pero también está el rubro de los trabajadores independientes, fundamentalmente en el mundo monotributo, donde hay 4 millones de personas acá, y que lo que exhibe, en otros casos, no solamente el informe con el monotributo, es una consolidación de la participación y la composición de lo que es la población activa, o sea, de qué se ocupa la gente fundamentalmente, que buscan en algún mercado de trabajo su sustento. Y lo que indica, entre otras cosas, es que el sector privado informal, o sea, el trabajo en negro, la cantidad de trabajadoras y trabajadores en negro, terminan consolidando una participación sobre el total del empleo privado, porque el trabajo en negro pertenece exclusivamente al sector privado, no al sector público. En el sector público existen otras cosas. Existirá precariedad en todo caso, pero no trabajo en negro. El trabajo en negro es exclusivo del sector privado, y el trabajo en negro explica en promedio entre 45 y 47% del sector privado. ¿Qué hacer con esto? Bueno, ningún gobierno se lo planteó.
Y es una cosa que se viene consolidando de los años, que se viene, sí, consolidando desde los años 90. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener el hecho de que no se haga previsión sobre este aspecto que usted nos está señalando de tanta magnitud? Bueno, al menos dos grupos de efectos. Uno, puertas adentro del hogar, otras puertas afuera del hogar. Puertas adentro del hogar implica no solamente una situación de precariedad e indefensión frente a la finalización abrupta que puede tener cualquier contrato de trabajo en negro, sino que además genera la imposibilidad de la planificación familiar, como consecuencia de que uno no sabe exactamente si va a tener o no va a tener ingreso y de qué nivel nominal por un lado y real, es decir, para qué le va a servir ese tipo de ingreso. Y fronteras afuera, porque esto no permite planificar el desarrollo si uno tiene casi la mitad de los puestos de trabajo asalariados del sector privado no registrado, que tiene una implicancia para las empresas de una reducción de costos que en realidad implica un aumento de costo social para puertas adentro de los hogares. Claro. Entonces, para esto no es política. Y para esto inclusive se naturaliza la existencia del trabajo en negro, llamándolo informal. Y yo no llamaría a las cosas por su nombre, ¿no? Sí, sí es informal, pero es trabajo negro, violando lo que dice el cuerpo legal vigente en la Argentina por un lado, igual que en otros casos, ¿no? También el tema de la publicidad del mercado ilegal de la compra-venta de dólares. Tenemos naturalizado que tiene un derecho adquirido cuando se trata de una configuración de delito perfectamente previsto el régimen penal cambiario, ¿no? Y sin embargo, en los diarios, todo el mundo habla del mercado, no lo habla en negro, le pusieron blue. Estas cosas culturalmente me parece que merecerían ser dispuestas, digamos, por alguien que pretenda modificar el estado de situación y el estado nacional y no pareciera estar en la agenda. Arelovich, no quiero abusar de su tiempo, pero quiero hacerle una pregunta más, por lo menos. Sí, Usted nos tiempo estuvo, todavía. bueno, usted estuvo hablando de la situación del trabajador estatal, pero no hizo referencia aún al tema de las universidades nacionales y de los trabajadores universitarios, sean docentes o no docentes. ¿Qué análisis se están efectuando de la situación que se está viviendo en las universidades en materia económica y financiera? Y qué prevén, prevé que puede pasar con la situación salarial del sector? Bueno, hace poquito terminé un curso que di en la Universidad de San Luis, invitado por el Centro Pedro Paz, referido ni más ni menos que al tema del financiamiento universitario, a la historia del financiamiento universitario. Y entre otras cosas, yo para responder a esa pregunta podría decir lo siguiente. Si yo tengo ahí una serie estadística armada desde la salida de la convertibilidad en adelante, para ver en qué medida las transferencias mensuales a las universidades nacionales se han mantenido en términos de poder adquisitiva en comparación con la marcha de la inflación. ¿Y con qué se encuentra uno? Bueno, que el punto máximo alcanzado fue en el año 2014, vamos a ponerle valor 100 a eso, después de un largo periodo de recomposición en función del desastre que había dejado el menemismo y la convertibilidad, me refiero a la larga marcha ascendente de las transferencias hacia las universidades nacionales desde el 2003 hasta el 2014, en el 2015 pega una bajada, en el 2019, durante el gobierno Macri, pega una nueva bajada, y en los 2 años y fracción que llevamos del gobierno de Alberto Fernández se vuelve a consolidar esta bajada. Entonces, ¿cuál es el final de todo? Bueno, que para el año 2022, de los 6 meses que tenemos ya procesados, las universidades nacionales están recibiendo el 64% de lo que recibían en el 2014. Con lo cual, la pérdida de poder adquisitivo de las partidas que reciben las universidades nacionales en su conjunto, después hay situaciones particulares, es fenomenalmente alta la pérdida, y además teniendo en consideración que más del 78% de las partidas que reciben las universidades nacionales se destinan al pago de salario y contribuciones patronales. Sí. Con lo cual es claro que uno puede sacar la conclusión de que la suerte del salario está o acompaña la suerte de las transferencias mensuales que hace el Tesoro Nacional al sistema universitario en general, ¿no? Sabe que yo me planteo una cuestión
no sé si es lo más importante, lo que me planteo, a propósito de que el rector de aquí de la Universidad Nacional de San Luis, en la última reunión del Consejo Superior, informó que hace 3 meses que no reciben partidas de funcionamiento para el funcionamiento de las universidades. Y las universidades van a quedar pagando, porque no está previsto excluirlas, pagando las tarifas plenas en los servicios públicos. Con lo cual se puede ver, porque ya lo hemos vivido aquí en la Universidad Nacional de San Luis, cómo se afecta por el uso de la energía eléctrica, de gas, etcétera, cómo se afectan determinadas actividades o corren peligro determinadas actividades, por ejemplo, de investigación y de funcionamiento propio de la institución. ¿Cree usted que esto puede tener consecuencias? ¿Está bien lo que estoy diciendo o estoy equivocado? No, es exactamente, yo coincido, puede que no esté bien, no esté mal, pero pensamos en el mismo sentido. Yo tengo la misma perspectiva, podría hacer exactamente la misma reflexión que ustedes al respecto. Y lo que digo que esto nunca fue discutido, porque en general los gastos de funcionamiento ocupan un espacio lo suficientemente acotado, tal que ha generado la necesidad de la construcción de respuestas de todo tipo durante por lo menos este periodo que yo estoy analizando, ¿no? Del 2003 en adelante, y en general lo que ha habido es un traslado de la responsabilidad del financiamiento de aquello que hace posible el desempeño de la labor universitaria, y me refiero estrictamente al tema de los gastos de funcionamiento. Hay casos de todo tipo, hay fundaciones, hay asociaciones, hay cooperadoras a lo largo y a lo ancho de todo el país, o hay derivaciones del propio producido que tienen las universidades que constituyen en parte un fondo para asistencia a aquello que el Estado Nacional no cubre, y que en general no es discutido. En este sentido también hay una especie de una naturalización de que el Estado Nacional no cubre esto, y bueno, cada universidad se las tiene que arreglar como puede, ¿no? Con el agravante que vos planteabas, ¿no? Ahora se viene un incremento de tarifas y esto va a tener un impacto fuerte. No va a ser parejo, porque en el caso de Buenos Aires, bueno, vamos a ver, yo digo que no va a ser parejo, porque cada universidad tiene recursos de distinta naturaleza y va a recibir el impacto de manera muy dispar y en dimensiones proporcionales diferentes. Muchísimas gracias por atenderme. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y no está exento que lo volvamos a molestar. No, con gusto. Bueno, hasta cualquier momento. El contador Sergio Arelovich, que es economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. En la radio también tu opinión importa.